Ya estamos, ya empezamos a grabar, ¿sí? Muy bien, hoy vamos a ver otro tema que lo tengo titulado Un peligro de la iglesia. Recordamos así brevemente la introducción. No tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿estamos de acuerdo? No tenemos lucha contra sangre ni carne, pero recordando que de cierta manera los pecados operan a través de las personas, las malas decisiones. Todo esto opera, ¿no?, a través de las personas, y debemos de buscar siempre pues la misericordia y la compasión, y que Dios haga la obra y que la gente se pueda cambiar, arrepentir, si está en apostasía, regresar, si está en anatema, arrepentirse, si está compitiendo por el cargo, por el puesto, dejar de hacerlo y ser humilde. No tenemos lucha contra sangre ni carne, pero pues no negamos que las cosas suceden adentro de la iglesia por medio de personas, ¿no? Pueden ser por medio de cristianos que hierren, o pueden ser hasta por falsos discípulos, falsos cristianos, como decía Pablo, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos la dirección de la palabra. Entonces hoy vamos a ver otro peligro más, que es el enseñorearse del rebaño. Y este es un peligro que busca destruir la iglesia, busca lastimarla, busca y genera divisiones. Básicamente es de las principales causas por las cuales las iglesias se fracturan o se dividen. Siempre es de las principales causas, porque los líderes tienen contiendas y se jalan una parte por acá, otra parte por acá. La gente por su conciencia decide con quién irse, pero ni siquiera las ovejas deberían de estar en estrecho de decir con quién irse. O sea, no debería existir ese estrecho. Pero bueno, sabemos que 1 Corintios 11 dice que a veces es necesario que haya disensiones entre los hermanos, pues para saber los que son aprobados. Y esto es muy delicado, porque no se trata de decir yo me separé o a mí me sacaron, pero el aprobado soy yo. O sea, no se trata de eso, sino se trata de si todo marcharía bien entre todos los discípulos, pues no habría ese tipo de problemas. Entonces, enseñorearse el rebaño es cuando los discípulos que están a cargo de la iglesia, porque si hay responsabilidades, pierden la perspectiva, pierden la perspectiva y pierden la intención del llamado. Cuando una persona viene a Cristo en una condición correcta, pues sabemos que necesita arrepentirse. Para arrepentirse necesita humillarse, necesita renunciar a su yo, necesita reconocer que sin Dios no es nada ni nadie, y que si Dios le manda al infierno, es justo, y aún así ruega misericordia. Y Dios la da porque es bueno. Pero pareciera que con el paso del tiempo la gente olvida esto, y cegado quizás por el puesto, por alguna función, los pastores son los que presiden a la iglesia, son los que son más propensos a caer en este engaño. Quizás veamos unos estudios acerca de los ataques del diablo en un futuro, quizás lo veamos, donde una de las formas de atacar al diablo a los discípulos es pensar que porque tienen cierto tiempo, ciertos conocimientos o ciertas funciones en la iglesia, es imposible que ellos caigan. Y eso ya es un engaño del diablo, porque todos pueden caer en un engaño del diablo, sin excepción, si no se guardan, si no conservan un corazón limpio delante de Dios, puro, con intenciones puras, pues pueden pasar cosas malas. Vamos a ver un caso que ya hemos mencionado, 3 de Juan, versículo 9 al 19. 3 de Juan, versículo 9 al 19. No sé quién pueda leerlo. 3 de Juan, 9 al 19. En voz alta, para que solo tiene un capítulo, para que todos escuchen. ¿Cuál es? ¿El 9 al cuánto dijo, perdón? Al 19. Tercera de Juan. Perdón. A ver, un segundo. Sí, es 3 de Juan. Es 3 de Juan. Sí, es 3 de Juan. No hay 19. Sí, es 3 de Juan. Pues es todo el capítulo. Sí, del 1 al 15, perdón. Del 1 al 15. ¿Sí? 3 de Juan, del 1 al 15. Y vamos a notar contrastes entre este varón llamado Diótrefes y del anciano Gallo. ¿Sí?
Vamos a notar las diferencias entre el anciano Gayo y Diótrefes. Sí, por favor, desde el verso 1. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y lo expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. A cada uno en particular. ¿De qué estamos hablando hoy? Del enseñorearse del rebaño. Enseñorearse significa sentirse dueño de la iglesia. ¿Qué podemos ver de diferencia entre Gayo, entre Diótrefes? ¿Sí? Y ahí el apóstol Juan y Demetrio. Pero aquí resaltan en esta carta resaltan dos personajes. A quien está dirigida la carta, Gayo, el anciano. Y por ahí sale este Diótrefes. ¿Sí? ¿Qué podemos notar ahí entre estos hermanos? ¿Sí? Vamos a llamar así a todos hermanos. ¿Qué podemos notar ahí? Estamos hablando de enseñorearnos del rebaño. Bueno, en el versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, dice. Dice Pablo, mucho me regocijé de cómo tú andas, del testimonio que dieron los hermanos, dice, de cómo tú andas en la verdad. ¿Sí? Y luego dice que no tiene mayor gozo, etcétera, etcétera. Y luego dice acá: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Tenemos aquí que Juan está feliz por el testimonio del anciano Gayo y dice, los hermanos hablan bien de ti, de cómo andas en la verdad. Pero ¿cómo se dieron cuenta estos hermanos que el hermano Gayo pues, es un cristiano auténtico y tiene muy buen testimonio y que anda en la verdad? ¿Cuál verdad se refiere? La verdad del evangelio, la verdad del perdón de los pecados, la verdad que nos lleva a perdonar, la verdad, todo lo que Cristo enseña. Pero estos hermanos se dieron cuenta porque convivieron ¿con quiénes? Con Gayo. No solamente esto, sino que en el verso 5 dice que Gayo prestaba un servicio fiel a los hermanos, y aunque no eran conocidos, el hermano cómo servía a los hermanos desconocidos. ¿Cómo recibía Gayo a unos hermanos que no conoce? Está fácil la respuesta. ¿Sí? Los servía mucho. Con amor y humildad. Con amor, con humildad, sirviendo, haciendo el bien. Llegan a su casa, hermanos, vienen los hermanos, obviamente vienen los hermanos de parte de Juan o de parte de la iglesia tal, bienvenidos.
Y aquí empieza el contraste, empieza a elaborarse un contraste, porque vemos un hermano servicial, un hermano que abre sus puertas, un hermano que hospeda a otros hermanos, ¿sí? De tal modo que esos hermanos cuando se quitan de allí, ¿cómo salen de la casa del hermano Gallo? Salen muy bendecidos. ¿A quién le ha tocado viajar a un lugar y que te hospeden un hermano en su casa y ves al hermano cómo se desviven, se esmeran, se esfuerzan mucho por darte lo mejor que ellos tienen? Quizás no son ricos o son muy limitados económicamente, pero en sus límites ellos hacen y se sobreesfuerzan y dan más de sus límites, ¿sí? Y tú sales de ese lugar y sales muy bendecido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hermanos que tienen comodidad y te dan lo que ellos pueden, lo mejor. Hay hermanos que no tienen y te dan más allá de sus fuerzas y sales muy bendecido también. Y ese lugar te deja un buen recuerdo, te deja un buen recuerdo. Yo recuerdo que me ha tocado visitar en el Estado de México, en Álamo, nos han hospedado y salgo de ahí con muy, muy bonitos recuerdos de los hermanos, mucho amor y todo eso, ¿no? Bueno, no me voy lejos, cada semana, cada vez que yo llego a Quimbilá, los hermanos me disponen un lugar donde hospedarme con mi familia para que yo parta el día siguiente. Pues yo veo la gracia de Dios en sus vidas y sale uno muy bendecido. Y bueno, pues así debería ser el trato entre los hermanos. ¿Qué creen? Si andamos en la verdad. ¿Cómo ven ustedes? Porque andar en la verdad no se refiere que si andamos en X doctrina, que si creemos allá en las lenguas como de animales o la borrachera espiritual, o si creemos que se alaba sin instrumentos, o si creemos que se adora en sábado. No, no, no. Cuando andan en la verdad, no se hace referencia a alguna doctrina en particular fuera del Evangelio, hace referencia misma al Evangelio. Y cualquiera que recibe el Evangelio debe conducirse como Cristo se conduciría. Entonces, así debe de ser la convivencia entre hermanos. Pero ¿ustedes creen que en la práctica hoy en día los hermanos somos de recibir a los hermanos de esta forma? Tal parece que no. Ojalá y así fuera. Ojalá y ojalá así fuera. Muchas veces podemos pensar que es que a lo mejor es precaución, a lo mejor hay que tener cuidado, a lo mejor hay que ver qué clase de hermanos son, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y es verdad, ¿no? Pero si, por ejemplo, mi hermano Amadeo me dice, hermano, voy a mandar a hermano Fabián, te lo encargo, ¿sí? Con que me diga eso, ¿sí? Con que me diga esto, pues tú sabes que pues, el que viene aquí es un hermano, y un hermano no te va a decir, ahí te mando, hay un desconocido peligroso. Uno tiene que servirle. Es más, hay hijos de Dios que han recibido gente de la calle con aspecto muy dudoso, pero por hacerles misericordia, por invitarles a cenar, para que se dieran una ducha. Ustedes saben que en México hubo lo de la caravana hace el año pasado, 2 años, no me acuerdo. Muchos de Centroamérica cruzaron por México, ¿se acuerdan? Pues aquí en Yucatán habían varios andando por acá. Y hubo hermanos que los recibían, les llevaban a sus casas, que se bañaran, les daban ropa, porque con la muda con que salieron así andaban, les daban ropa, les daban alimentos, y seguían su rumbo, seguían su camino, ¿no? Si eso hacen con un desconocido, que obviamente hay que tener prudencia, una mujer no puede meter a un varón o algo por el estilo, que sea peligroso, hay que ser muy prudentes. Pero si hay gente que hace todavía eso, considerando todas esas medidas de prudencia, ¿cuánto no más cuando se supone que estamos recibiendo a hermanos en el servicio? ¿Cuándo empieza la hostilidad con los hermanos? La hostilidad usualmente, hostilidad es ser irrespetuoso, no te recibo. ¿Por qué? La hostilidad usualmente se da porque de alguna manera algún ministro, algunos siervos, algunos discípulos, qué sé yo, se sienten amenazados porque viene el hermano a visitarnos. No lo estoy inventando yo, sino es algo que acabamos de leer. Es algo que nuestros ojos acaban de pasar por las líneas de la palabra y es algo que acabamos de leer. Entonces, pues la gente piensa que es prudente. La gente piensa es que hay que guardar el rebaño. La gente piensa, y se pueden poner un montón de pretextos con aparente piedad,
y para no recibirlos, hermanos. Es verdad que quizás hay el rumor de que alguien venga y diga, ¿sabes qué, hermano? Fulano de tal se apartó y se fue lejos, etcétera, etcétera. Y bueno, si no me consta, y quisiera visitarnos en la iglesia, ¿qué deberíamos de hacer? Si quisiera visitarnos en la iglesia. ¿Qué creen ustedes? En la célula. Por ejemplo, quiero ir a la célula ahí con Ana Luz, o quiero ir a reunirme allá ahí con los hermanos de Nicaragua o ahí en Canadá, a estudiar juntos la Biblia, pero que alguien diga, tengan cuidado, este hombre fue disciplinado, pero no nos consta. ¿Qué deberíamos de hacer? Si no me consta, lo recibo. Ok. ¿Algún punto de vista adicional? ¿Alguien más? ¿Qué dicen? Bueno, yo también lo recibiría. ¿Sí? Si va a visitarnos a la Congre, yo también. Bueno, esa misma persona viene, nos visita 2, 3 domingos, pues todo bien, ¿no? Vamos a ver su testimonio. Pero que de repente diga, me gustaría ayudarles a servir. ¿Qué haríamos entonces? Pues ayudar a servir creo que está dudoso porque no se sabe si es cristiano todavía, ¿no? Tal vez sería ver los frutos primero, ¿no? Exactamente. Un poco más de tiempo. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros agarramos y hacemos un paquete de todo. Y si tenemos un rumor de que alguien está mal, es ni recibirlo. O sea, nosotros decimos, ni lo reciban. O sea, ¿por qué? Porque pues ya está decidido, ¿no? En este caso, si no nos consta, si la fuente de proviene, híjole, como que no hay seguridad, pues al menos se le puede recibir, que asista y ver su fruto, y con mucho cuidado y con mucha paciencia, ¿sí? Con mucha paciencia. Si el hermano tiene buena actitud, pues se va a ver, se va a demostrar, ¿no? Si se equivocan los que le acusaban. Pero ponerlo a servirlo inmediatamente, ahí ya no. ¿Por qué? Porque, pues, como acababan de decir, primero hay que ver el fruto, primero hay que ver cómo se conduce. De hecho, si fuera un hermano normal que piense cabalmente, de acuerdo a la palabra de Dios, y diga, hermano, me gustaría servir, si yo le dijera, ¿cómo debería reaccionar si yo le dijera, hermano, fíjate que me dijeron esto de ti, pero pues vamos a ver tu fruto, vamos a ver cómo caminas, ¿sí? Si fuera un hermano normal, que tenga a Cristo en su corazón y se conduzca conforme a la palabra, a la luz de la verdad, ¿sí? Que fielmente se conoce en el camino de Dios, en la verdad, como un gallo, ¿cuál debería ser su reacción que demostraría de que realmente está en esa verdad? Con humildad creo que aceptaría que esperar para que sea visto su forma de conducirse. No se molestaría, estaría tranquilo. Ok. ¿Alguien más? Bienvenida, hermana no se Laura. Incomodaría. ¿Mande? No se incomodaría, estaría tranquilo, no hay problema. Sí. Es decir, trataría incluso de servir en cosas que no tengan que ver como predicación, canto, alabanza, sino barrer, cualquier cosa, ayudar en algo que no sea de relevancia. En algo que no sea relevante, pudiera ser, sí. También. ¿Por qué? Porque necesitamos ver el testimonio para ponerlo a servir, ¿no? Sobre todo en las cosas donde se pone al frente, ¿no? Y es visto por las personas. Y eso es demostrar, ¿no? En la Biblia, de hecho, hay registros que cuando se mandan hermanos, lo que vimos la semana pasada, ¿no? La semana pasada vimos los celos ministeriales. No, cuando vimos las falsas doctrinas, vimos que para resolver un asunto, ¿qué hicieron los de Hechos 15? Escribieron cartas y mandaron hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay registros donde pues, se pueden mandar cartas, y si un hermano me dice, es que viene acá, entonces pues, yo entiendo que este hermano sabe a quién me está mandando, ¿no? Y se recibe con libertad. A mí me ha tocado recibir hermanos, hermanitas, y de alguna manera el deseo de servir está, ¿no? Y les he dicho, no seas malita, dame chance unos días para ver cómo caminas. Está bien, hermano, está bien. Entonces,
Eso habla mucho del carácter moldeado de parte de Cristo en esa persona. Pero si de Hermano, repente, sí, adelante. y si la actitud es diferente, si se molesta, se Allá incomoda, voy. porque... Ok, Sí, ok, gracias. sí, así es, allá voy. Pero si de repente me dice, pero es que, por qué no podía yo servir? No, si yo también yo servía ya. Y vemos ahí una conducta de enojo, escuchen, enojo, impaciencia. Vemos ahí los celos, pero cuando dice, pero ¿por qué fulanita? Cuando nace la mención, ¿por qué fulanita? ¿Por qué fulanito? ¿Por qué él sí y por qué él yo no? No nos estaría mostrando que no está caminando como este gallo, que fielmente se conduce en la verdad. ¿De qué verdad habla? ¿De que yo adoro el sábado? ¿De que yo adoro la Virgen María? ¿A qué se refiere? ¿No se refiere a las enseñanzas que Cristo nos dejó? Su forma de ser, de caminar. Así como, no sé, si yo el maestro lavé vuestros pies, lávense los pies los unos a los otros. Si tiene una conducta diferente en lo personal, por lo que yo entiendo en la palabra de Dios, entonces si simplemente me estaría confirmando con su conducta la advertencia que me dieron antes de él. ¿Estamos de acuerdo? Y sí habría que tener cuidado. ¿Sí o no? Si no tiene una buena conducta, pues obviamente menos podría ser utilizado para el servicio. Sí, menos. Pero lo importante es de que podamos verlo y detectarlo. Bueno, ¿alguna duda hasta por aquí? No sé, hermano Daniel, ¿querías comentar algo más? No, no, ya me lo aclaró, hermano, gracias. Sí, 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 hermano. Entonces, ahora vamos a pasar a ver una conducta totalmente contraria. Y es una conducta no de alguien que se sienta los domingos, sino es alguien que tiene cierta posición en la iglesia. Allá en el versículo 4 dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, ¿sí? Los hijos en la fe, los hijos espirituales, por así decirlo, ¿no? Eh, no se refiere que solo a mí me hacen caso, ¿no? El deseo de todo predicador o pastor, su mayor gozo, ¿cuál va a ser? Que estén de mi lado, que hagan lo que yo les digo, no. Su mayor gozo es que estén andando en la verdad que Cristo nos dejó a todos. Entonces dice, amado, fielmente conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos y especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. En el caso de Gallo, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Iban, predicaban el evangelio, hospedaba, se tomaba refrigerio el hermano, recobraba fuerzas, quizás se aseaba, descansaba, reposaba de su misión y seguía su camino. Y éramos participantes de la predicación del evangelio. Bueno, ahora viene lo contrario. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar de entre ellos, no nos recibe. Si en el versículo 1 al 8 está hablando de la hospitalidad, del buen testimonio de Gallo por la obra de la predicación del evangelio, y recibe hermanos, y aún recibe desconocidos Gallo, y dice Juan, yo también quiero viajar para ir a tal lugar, y voy a pasar por aquí, voy a pasar por la iglesia donde está el hermano Diótrefes, lo voy a escribir para que nos reciba, ¿sí? Pero dice que Diótrefes, ¿qué? No nos recibe. ¿A quién no recibe Diótrefes? No recibe el apóstol Juan. No nos recibe. Y obviamente no sabemos cuáles son sus motivos. Solamente sabemos el resultado. Pero como saber el resultado, ya sabemos que los motivos son malos, ¿sí o no? ¿Sí? El motivo que se menciona ahí es que le gusta el primer lugar. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, ¿sí? Con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Ves allá la orden, la imposición, las órdenes, y los expulsa
de la iglesia, tenía cierta potestad, tenía cierta autoridad este Diótrefes, y que quizás él mismo se adjudicó, no lo sabemos, o se torció su camino, pero el caso es de que él ya no está recibiendo a los hermanos, ni siquiera un apóstol lo está recibiendo. ¿Por qué no recibía a la luz del versículo 9? ¿Por qué no recibía al apóstol Juan? ¿Por qué creen? A la luz del verso 9, para que reflexionemos. Se sentía mejor que los demás. ¿Se sentía mejor? Se sentía superior. Se sentía superior. Ahí la palabra, ¿cuál es? Le gusta. Fíjense esa palabra. No dice tiene el primer lugar. No, dice que le gusta tener. ¡Wow! Aquí está el principio del señorío de la iglesia. ¿Sí? Y yo hago la pregunta. Un discípulo que le guste tener el primer lugar entre sus hermanos, es un discípulo que anda según el versículo 4. No, lo que pasa es que el discípulo sabe que, como dijo el Señor, en los cielos el mayor será el menor, el que sirve. Así es. Está fuera de la verdad. Diótrefes. Sí. Está totalmente fuera de la verdad. Diótrefes está manifestando con su conducta que no recibe ni al apóstol Juan porque lo ve como una amenaza. ¿A qué? A su lugar, que le gusta mucho, lo ve como una amenaza y quiere proteger su primer lugar. Entonces, ¿qué hace? No recibe a Juan. No te podemos recibir, hermano. No sabemos qué le dijo. Y por si alguien quiere recibir a Juan, hermano Juan no puede venir. ¡Wow! ¿Cómo ven? La plaga del 2020-21. La plaga de los años 2000. Tú no puedes recibir a este. Tú no puedes recibir a aquel. Hermano, sí, hermano, dime. A las 3 de la mañana. No puedes recibir el hermano fulano. Solo me habló para eso. Sí, solo te hablé para eso. Sí, ¿cómo lo ven? Hay junta de iglesia. No podemos recibir. No estoy hablando de disciplinados, de disciplinados que la iglesia misma haya disciplinado. Ni estoy hablando de disciplinados que los expulsó la iglesia del otro lado del país. ¿Sí? Y aún si tuvieron referencia, pues bueno, si hay buena comunicación, hay buena unidad entre congregaciones y fulano trata disciplinado, bueno, vamos a seguir con la imposición, porque lo que los hermanos hacen en el espíritu, Dios le dice amén allá en el cielo. ¿Sí? Le dice amén allá en el cielo. Entonces, no lo voy a recibir aquí como si nada, si está mal, porque hay una fuerte unidad y comunicación entre iglesias. Pero si pasó algo así raro, extraño y viene aquí con nosotros y yo no sé, pues no vamos a juzgar a la ligera. Pero un discípulo que dice, no lo recibo, ¿por qué? Pues porque Juan está mal, pero ¿cuál es tu fundamento? Porque dice que las palabras malignas, parloteando. Es que Juan está mal. Es que Juan tuvo un problema por ahí. Tuvo un problema por ahí en una congregación. Es que Juan por ahí, no sé, cuando el Señor lo arrestaron, él salió corriendo desnudo y no debe de ser así. ¿Sí? O sea, pues no sé qué podría ser. El caso es de que había un argumento que quizás él daba parloteando, porque parloteando es que decía muchas palabras malignas, murmuraciones, que demuestran claramente que no está la verdad. A los hijos de Dios les gusta el primer lugar. ¿Qué dice el Señor Jesús en este caso? Vamos a buscar aquí en Mateo 23. Serán los primeros. Sí. Bueno, Mateo 23. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Habla de quiénes, de los fariseos hipócritas, ¿no? Aman los primeros lugares. También el Señor Jesús nos enseña que cuando eres invitado a un lugar, no te sientes adelante. ¿Por qué? Porque no sé que seas avergonzado. Te digan, mira, siéntate aquí a mis pies, sino siéntate atrás para que seas honrado y seas llevado hacia adelante. ¿Sí o no?
El que quiera ser mayor de vosotros, Mateo 18, sea vuestro siervo. ¿Sí? Entonces, todo esto demuestra que Diótrefes, ¿cómo fue posible que alguien con este corazón haya tomado el liderazgo de la iglesia? ¿Cómo fue posible que alguien con este corazón haya tomado el liderazgo de una congregación? ¿Cómo fue posible? Entonces, aquí lo podemos ver. ¿De qué viene hablando desde el verso 1? No, pues Gallo, eres una bendición tu vida, tú recibes a los hermanos, no sé qué. Y hay que nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. O sea, que ellos están predicando el evangelio, recibir. Y Juan dice, voy por allá y voy a pasar ahí con Diótrefes. No podemos. ¿Por qué? Porque Diótrefes, al tener ¿cómo se llama? El anhelo del primer lugar, pues él ya se sentía dueño de la iglesia. ¿Sí? Ya se sentía dueño de la iglesia. Ya él pensaba imponer sus propias reglas y normas. No recibas al hermano. Y eso es una norma carnal, porque no viene de Dios, no viene de Dios. ¿Sí? No recibas al hermano. Por eso a mí me ha pasado muchísimo, ustedes no tienen ni idea quizás cuántas veces me ha pasado que me hablan mal de un siervo, de un hermano, de una hermana, y muchas veces me han dicho, no le hables, ¿sí? Híjole. Y hay veces, estaba yo una vez a punto de empezar una reunión en un pueblito, aquí una casita muy sencilla. Estamos a punto de empezar la reunión, estamos orando allá afuera y pensando, meditando, y una llamada, ¿no? Y respondo antes de entrar, una emergencia quizás, ¿no? Hermano, ¿qué crees? Fulano de tal está mal y para que corten comunión con él. Híjole, yo no tengo, como dirían por allá, ¿no? Vela en el entierro. No tengo vela en el entierro, no me reúno con esas personas, no me reúno en esa congregación. Tengo una comunión de teléfono, de WhatsApp, no tengo, y de alguna manera es corta, híjole. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es el punto? No, es que pasa aquí. Entonces, cuando ya lo veo medio raro, disculpa, primero tengo que averiguar, ¿no? Tengo que averiguar antes de tomar una decisión así. ¿Por qué? Porque pues, romper con los hermanos, como ya vimos, es bien fácil. Bienvenida, Gina, Dios te bendiga. Es bien fácil. Es bien fácil romper con los hermanos. Sobre todo si yo me quiero sentir dueño de la congre. No hablen con los hermanos de tal congregación. No hablen con el hermano tal porque el hermano tal está mal. No hablen con la hermana porque la hermana está mal aquí, por allá. O simplemente no tengan comunión con ellos porque se van a contaminar o no están caminando con Dios. No están caminando con Dios. Pero ¿qué hicieron, hermanos? Están mal. Tú limítete a obedecer. Están mal. A mí Dios ya me lo mostró. Y tengan cuidado, si no ustedes también se van a contaminar. Entonces, es bien fácil ir a la iglesia en ese sentido. Lo he dicho en otra ocasión, el diablo con todos sus engaños, artimañas y toda manipulación de la Biblia, todo mal hecho, ha hecho que la iglesia parezca una barra de mantequilla, donde él fácilmente agarra y la hace pedacitos, ni trabajo le da. ¿Por qué? Porque el corazón de los de adentro, los discípulos, no está fortalecido en el vínculo perfecto que es el amor. Cualquier cosa sirve para dar un pedazo, hacer pedazos de la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo, porque ya no debe seguir esto así. ¿Sí? Dios desea fortificar a su iglesia en la gracia de Cristo y que sea sabia en todos asuntos cuando alguien esté disciplinado, cuando no se sepa a ciencia cierta qué está pasando, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que si alguien recibe a otro y no le consta, el hecho de que, hasta por el hecho de que, escuchen esto, el hecho de que Diótrefes diga, no lo recibas, ¿qué pasa si alguien se atreve a recibirlo? O sea, te dice a ti Diótrefes, no lo recibas, ah caray, no recibas a Juan, ah caray, pero Juan es el apóstol, que no tengo mal testimonio de Juan, al contrario, el hermano es de bendición, el hermano, pero no le hables, Juan no debe venir acá. Híjole, versículo 10 al final. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, que si alguien manifiesta, pero hermano, yo quisiera
No dice que los recibieron o los recibió o a los que nos recibieron los expulsó, no. Cualquiera que manifieste una idea contraria a la que ellos ya impusieron, ¿sí? No reciban a Juan, ¿qué hace? No lo hagas. Es la clásica postura donde me gusta que se obedezcan mis órdenes. Es la clásica postura del líder que cae en el autoritarismo, donde su satisfacción está en sentirse, en primer lugar, obedecido y sin reproches, sin preguntar. Es el clásico ministro pastor que, como no tiene seguridad de su llamado, necesita acaparar a las ovejitas. ¿Para qué? Para que no se les vayan. Porque si tú entiendes al pastor de los pastores, que es Jesús, él acaparaba ovejas. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo veo a Jesús como pastor y él sí se preocupa por las almas, pero cuando se trata de decidir a quién van a seguir, Jesús no vemos amenazando, no se vayan con ellos o están conmigo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo era la reacción de Jesús? ¿Alguna opinión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasaría si tú estás siguiendo a Jesús allá en el primer siglo y le dices, Señor Jesús, ya no voy a seguirte, me voy mejor con Caifás? ¿Qué te diría Jesús? Directo. Jesús mostraría el amor y diría, si te quieres ir tú también, vete. Sí, sí. Bueno, es lo que está escrito, ¿no? Es lo que está escrito, ¿sí o no? Adelante. ¿Quieren también acaso ir ustedes, vosotros? Adelante. O sea, Jesús no necesita acaparar. Y obviamente que si hay pastores, si hay ancianos en la iglesia, si hay maestros, un verdadero maestro no necesita desesperarse por si las ovejas vienen o se van, en el sentido de que tomen sus decisiones, no en el sentido de que están descuidadas y se están yendo, ¿no? Ahí sí hay que preocuparse. Pero me refiero, cuando toman sus decisiones, uno no va a decir, ay, se me va el rebaño ahí como que yo soy el que les predicó, yo soy el que les enseñó, yo soy el que ustedes deben de oír, el que ustedes deben de escuchar. No oigas al hermano, no oigas al otro hermano. Corta aquí, corta aquí. ¿Y qué genera? Genera una iglesia aislada, genera una iglesia decrépita y deficiente. ¿Por qué? Porque al estar siguiendo a alguien que no están dando la verdad, pues va a contaminar, ahora sí, a todos los que sigan esas instrucciones, porque déjame decirte que si Juan llega a nuestra iglesia, sería de mucha bendición, ¿sí o no? Amén. Sería de mucha bendición. Si Juan llegaba a la iglesia de Diótrefes, sería de mucha bendición. Entonces lo que está haciendo Diótrefes es prohibir, estorbar, por así decirlo, el trato de Dios con los discípulos. Y Dios, si Diótrefes nunca se arrepintió, así es, si Diótrefes nunca se arrepintió, ¿ustedes creen que Diótrefes no rindió cuenta de sus actos? Por cada alma que él estuvo ahí perjudicando, estorbando. ¿Ustedes qué creen? Sí. Sí, claro. Definitivamente. Definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él se siente dueño del rebaño. Él se siente señor del rebaño. Él controla, según él controla el rebaño. Y un pastor bíblico, ¿sí? Un pastor bíblico, según el pastor bíblico, ¿quién es el dueño del rebaño? ¿Y quién gobierna el rebaño? ¿Y quién dirige? ¿Quién manda en el rebaño? Cristo. Cristo. Y el pastor no se va a cansar de decirles a sus ovejas, en cualquier lugar que esté ese pastor, en cualquier congregación, tu pastor es Cristo. Bueno, tú eres mi pastor. Pues bueno, sí, pero soy tu pastor a la medida, ¿sí?, que se ha manifestado de que realmente el dueño de la iglesia es Cristo. Es Cristo. Y para que la ovejita, ¿qué? La ovejita siempre tenga una lucidez de que sus ojos deben estar puestos ¿en quién? ¿En Diótrefes? ¿En Juan? No, el verdadero pastor. No, en Jesucristo. Que no necesita, exactamente, que no necesita ir a retener a nadie ni estar amenazando a nadie, le va a decir, tú sigue a Cristo. ¿Sí? Porque puede entender, cualquier ministro bíblico puede entender,
Si yo me aparto, si yo me muero, mi gozo, ¿en qué va a estar? En que tú sigues en la verdad, ¿sí? Bueno, si me aparto, no, pero si nos morimos o dormimos en Cristo, pues el gozo de un verdadero maestro, apóstol, o en este caso a Juan, eh, pastor, su gozo es que los discípulos anden en la verdad, no anden tras un hombre, no anden tras una congregación. Y aquí vemos que hay gente que se siente dueña. Cuando la iglesia manifiesta, lo quiero recibir, es motivo para prohibir, es motivo para expulsar. Y hago la pregunta, ¿existe en la Biblia una disciplina por recibir a alguien que al criterio de Diótrefes, no bíblicamente, al criterio de Diótrefes, no se debería de recibir? Yo creo que ni en la católica sale eso. Sí, no, es que no, ni en la católica. Pero tristemente, en el medio evangélico pasa mucho, ¿sí o no? Sí. Sí, o sea, lo quieres recibir, o sea, primero te has tratado de apartarte de Juan. Lo quieres recibir, como no lo quieres, como lo quieres recibir, ahora él te aparta a ti, ¿de quién? Del resto de la congregación. ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué Diótrefes te apartaría a ti, te disciplina, para expulsarte de la iglesia? ¿Sí? Primero te estaba como que protegiendo a ti, ¿verdad? Pero al final, como tú manifiestas el deseo de recibir a Juan, te expulsa a ti de la iglesia. ¿Pero con qué fin, con qué fin creen que lo hace? Porque hay un motivo bien claro por el que hacen estas cosas. Y tiene que ver con el versículo. Si no estás conmigo, contra mí estás. ¿Cómo? Perdón, no escuché. No, que si no estaban con Diótrefes, entonces están contra él, entonces no les conviene tenerlo. No le conviene tener, ¿por qué? Porque no le conviene que uno que piense diferente a él le diga ¿qué? A los otros hermanos. Yo no veo nada malo en Juan. Y ese le diga a otro, yo no veo nada malo en Juan. Yo no le veo nada malo. Y así todos se le van a ir. Entonces, ¿qué hace él? Expulsa. Por eso lo hacen usualmente. Usualmente ese es su modus operandi. Cuando expulsan a alguien, por ejemplo, un pastor de la prosperidad que se sienta cuestionado, expulsa. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Porque para él es una amenaza que su forma de pensar pase a los otros que le están pagando el diezmo. ¿Sí o no? Entonces no le conviene que haya gente que piense y se atreva a pensar diferente del pastor. Y así los mantiene con miedo. Los mantiene con miedo. Su forma de retener, no estamos viendo cómo la autoridad pastoral, pero ese es un punto muy importante. Cómo las ovejas obedecen a un pastor, sirven a un pastor, ayudan a un pastor, apoyan a un pastor, se sienten amados por el pastor, cuidado, lo que sea. No es por miedo. Nadie seguía a Cristo por miedo. Y obviamente Jesús no va a enseñar a pastorear a base de miedo. Todo es por amor, todo es por gracia. Entonces, cuando hay un ministro que su herramienta sea la amenaza, sean las disciplinas antibíblicas, porque esta expulsión es totalmente antibíblica. Y una expulsión antibíblica no vale. Así que si te expulsaron, me expulsaron, hermano. Ya estoy fuera de Dios. Bueno, ¿por qué te expulsaron? ¿Robaste? ¿Adulteraste? ¿Estabas de chismoso? ¿Haciendo divisiones? ¿O qué? ¿Borracho? ¿Adúltero? No, es que yo le pregunté al pastor si podía recibir a Juan. Bueno, no te preocupes. O sea, reúnete acá o allá. Eso no es expulsión. Esas son ideas tontas de Diótrefes. Son como leyes de hombre. Son leyes de hombres. Son normas de hombres. ¿Sí? Recuerdan que gente no seguía a Jesús por miedo a quiénes. Fariseo. A los fariseos. Porque si no, ¿los qué? ¿Los expulsaban de dónde? La sinagoga. De la sinagoga. ¿Sí? Ya pasaron nuestros ojitos en la Biblia, ¿verdad? Y sabemos bien cómo funciona todo esto. Y tristemente es así. Cuando nos sentimos dueños de la iglesia, sabemos que ahí no opera el Espíritu Santo, ahí opera el control de la carne, el control de una mente carnal, ahí el diablo está operando. Y pues, tristemente, porque hay almas ahí de por medio, dirigidas, tristemente va a haber un estancamiento espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no opera de esta forma. Yo al menos veo en mi Biblia que Dios nunca opera así, como la vida de Diótrefes. Bueno, no nos recibe. Ahora,
Me gusta ver la conducta de Juan, porque también la conducta de Juan es interesante y es fuerte la conducta de Juan. Allá en el versículo 10 dice, por esta causa, ¿cuál causa? De que no nos recibe, porque el apóstol Juan, ¿será que? No, el apóstol Juan ya sabe por qué no nos recibe Diótrefes. A Diótrefes le gusta el primer lugar, a Diótrefes le gusta ahí el hermano, el pastor, a él le gusta. Tanto le gusta que nosotros que somos apóstoles, que caminamos con el Señor, estuvimos estuve yo ahí al pie de la cruz, ni siquiera a mí me recibe. Entonces, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, ¿sí?, con palabras malignas contra nosotros. Entonces, ¿qué hace el apóstol Juan? ¿Se esconde de Diótrefes? ¿Qué hace el apóstol Juan? ¿Lo evade? ¿Hace una reunión aparte con los discípulos para que no vaya a saber Diótrefes y los expulse o algo así por el estilo? No. Viene una confrontación directa. Diótrefes versus Juan. Sabemos, recuerdo. No tenemos lucha contra sangre ni carne, etcétera, etcétera. Pero la confrontación existe. Así como cuando Pablo vio a Pedro conduciéndose ahí hipócritamente con los de la circuncisión, etcétera, etcétera, lo que dice Gálatas. Pues ahorita Juan dice, cuando yo vaya, voy a hablar con él y le voy a recordar todas las cosas que está hablando mal de nosotros, ¿sí? No solamente está ahí hablando, le voy a llamar la atención. De hecho, la traducción del lenguaje actual dice, por eso cuando yo vaya a visitarlos, le llamaré la atención, porque anda hablando mal de nosotros. Y no solo eso, sino que tampoco recibe a los seguidores de Cristo que llegan de otras partes. Y si alguien quiere recibirlos en su casa, se lo prohíbe y los echa de la iglesia. ¿Cómo ven? O sea, viene la confrontación. O sea, Juan conoce su posición, pero él no está con soberbia. Él cuando va a reprender a un Diótrefes, ¿por qué lo hace? ¿Porque a Juan le gusta el primer lugar? ¿Qué motiva a Juan a confrontar a Diótrefes? Defender la doctrina de Jesús. O sea, el amor, de enseñarle los fundamentos que Cristo le enseñó a él. A él, exactamente. Es reponer o reivindicar la doctrina de Cristo. Pero también hay otros efectos importantes en la labor que hace Juan, o por qué escribe esta carta. ¿Qué más? ¿Qué más haría falta ahí? ¿Por qué Juan hace esto? Ya entendemos que Juan no lo hace porque... Se preocupa también por la otra oveja que está debajo de Diótrefes. ¿Cómo estuvo, perdón? También para velar por las ovejas que están a cargo de Diótrefes en ese momento. Así es. Él restaura la doctrina de Cristo, pero también sabe que mientras esas personas estén siguiendo la voz de Diótrefes, están en peligro. Entonces, ¿por qué existe en nuestras Biblias la carta de tercera de Juan? No es nada secreto, no es nada oculto, no es nada hecho en la oscuridad, sino es algo público. Sí, es algo público. En la Biblia todos leían la carta, caray, el hermano Diótrefes, híjole. Sí, o sea, se enteraban de esto. ¿Tú cómo crees que Diótrefes se sentía de que andaba circulando la carta de Juan donde aparecía su nombre ahí? Ay, primero debió haber hablado conmigo, o lo que sea. Independientemente de eso, Juan le dijo, tengan cuidado y voy a hablar con él. Juan lo hacía para que sea restituida la doctrina de Cristo y para que las ovejas sepan de que las cosas no son así. No lo hace como Diótrefes en el verso 9. Ay, me estás quitando el primer lugar, yo soy el apóstol. No, lo hace por las almas. Lo curioso de esto, que pueden ser como Coré. ¿Se acuerdan de los celos ministeriales que vimos? Cómo Coré le dijo a Moisés, ¿quién te puso a ti por líder del juez de Israel? ¿No? ¿Se acuerdan? Lo curioso de esto es que porque esto lo sé de primera mano, cuando alguien confronta a otra persona por su mala conducta como ministro, como siervo, lo curioso es de que este siervo puede decir, es que Juan vino a pelear por su lugar, ¿sí? Y pasa, pero ¿por qué hablan de esa forma? Porque ellos siguen en la postura de defender, no a Cristo, no al Evangelio. El pretexto es Cristo, el pretexto es el Evangelio, el pretexto es las almas, pero de entrada se ve que es por su posición, por su yo, por su ego, porque perdieron de vista lo que deberían de ver. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario adicional?
Hermano, yo sé que pues, ha sido bastante claro en la cuestión de que Diótrefe quería mandar, está claro ahí en la Biblia, mandar, enseñorearse, pero ¿cómo, además de esto, cómo podríamos reconocer a un Diótrefe nosotros aquí, a un pastor que sea como él? No sé, si por ejemplo, si quisiera controlarlo todo, que todo tiene que saber él, cómo se ponen las sillas, qué cantos se van a cantar. Podríamos decir que está sobre eso, que si, que si se compra una cuchara en la iglesia, pues por ponerlo así más al extremo, ¿no? Tiene que darse cuenta él de todo. Con Bueno, qué cosas. sí, hermano, perdón. Adelante, Sí, adelante. pues, ¿en qué libros está? Claro que es lógico que hasta qué libros te podés leer o qué libros no te podés leer, que si puedo escuchar a otro predicador o no, ¿me entiende? Entonces, podría relacionarse con igual con tener estas características que está mencionando de Diótrefes, ¿verdad? Sí, ¿O no? sí, lo que usted me comenta, sí, sí podría. Por ejemplo, es como que alguien me diga, hermano, ¿puedes escuchar a Cash Luna? Sí. Yo le diría, pues, yo sí le diría, ten cuidado con Cash. Pero no le expulsaría por escuchar a Cash Luna. Y bueno, está muy difícil que una hermana me diga aquí en la congregación, voy a escuchar a Cash Hermano, Luna, ¿no? ¿qué lo puede dejar sin Cash Luna? Sí, pero cuando se trata de otros hermanos, que por ejemplo, hay gente que tolera ¿cómo se llama? A vamos como un ejemplo, ¿no? A este varón, eh, ¿cómo se llama este que habla mucho de los ovnis? Ya se me fue el avión. Habla de los reptilianos. Es un predicador que habla de esos temas, ¿sí? De los tiempos del fin, de apologética. Alducin, ¿sí? Si me dicen, hermano, ¿puedo escuchar Armando Alducín. ¿puedo escuchar Alducin? Sí, Armando sí. Alducín. Alducin, ¿puedes escucharlo? Sí, escúchalo. Le digo, nada más ten cuidado. Le digo, aprovecha tu tiempo. Hay otros temas quizás más relevantes. Yo me atrevo a decirlo. No es que esté mal lo que predique el hermano. Hay algunas cosas que lo personal a mí no me convencen. A mí no me convencen, pero bueno. Pero si se trata de otro hermano que de plano, no sé, un Juan Manuel Vaz, un Paul Washer, un hermano de cualquier otra parte de la República que sirva a Dios, cualquiera, aunque no sea conocido en internet, si yo le digo no lo escuches, entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la intención? Básicamente, hermana, lo que usted está preguntando es cuáles son las características de un diótrefes en una iglesia, ¿sí o no? ¿Cómo identificar un diótrefes en la iglesia? Pues aquí tenemos unas características en Juan, pero todo se basa en lo que dice el apóstol Juan, que andas en la verdad. O sea, las conductas pecaminosas manifiestan que no se anda en la verdad. Por ejemplo, si yo forzo a las ovejas a que solo me oigan a mí, solo escuchen mis predicaciones, y ellas se sienten amenazadas como con que se sienten amenazadas sus conciencias. Si tú escuchas a un hermano diferente, estás mal. Con solo eso, aunque no los mandemos al infierno, aunque no los expulsemos de la iglesia, no, es que estás mal, estás mal. Entonces es muy peligroso, porque Jesús dice, este es un principio, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Si alguno anhela obispado, o si yo anhelo obispado, pues si voy a predicar, no va a ser porque esté forzando a la gente a seguirme, sino porque la gente simplemente quiera escuchar la predicación. ¿Sí o no? Entonces, cuando vemos una conducta diferente, la gente ya está cayendo en esas posiciones. Por ejemplo, el amor, la misericordia. Somos llamados a ser misericordiosos, etcétera, etcétera. Si por alguna razón un hermanito tira la guitarra y yo le doy una regañadiza terrible y algo así, ¿no? Pues se manifiesta que hay algo diferente, no parece, no refleja a Cristo. No están dando la verdad, ¿sí? Y es que a veces pasa de que hay un descuido, ¿no? Por ejemplo, me decía una hermanita, ¿no? Hermano, me va a colgar, dice, porque movimos acá y se medio rompió esto. Ah, ok, ¿dónde está? Lo veo y efectivamente se rompió. Y le digo, bueno, hermana, escoge el lugar donde te vamos a colgar, le digo, ¿no? Pues fue una broma, ¿no? Se empezó a reír porque todos estamos riendo contentos porque saben que no vamos a hacer semejante cosa.
Pero lo que se les dice, tengan cuidado, pues desde la iglesia se ha enseñado de que si se rompe algo lo repongan, pero volviendo al punto, cuando hay gracia, cuando hay misericordia, uno no puede ser implacable, no puede ser implacable. Yo conozco gente que ha sido regañada en la iglesia porque no pone derechitas las sillas, ¿sí? No pone derechitas las sillas. Y como no pone derechitas las sillas, pues está mal. En una ocasión, un ministro, un ayudante de un ministro, regañó a otro diácono, si se le puede decir así, porque no llegó a tiempo con la predicación. En aquel entonces las predicaciones se ponían en DVDs. Entonces, el que está a cargo de la congregación, no sé si no tenía nada que predicar, no estaba listo, o no sé, pero el que iba a traer el DVD llegó tarde. Y me tocó ver que le den una regañada bien dura. Entonces, son conductas que afloran, que quizás diríamos, bueno, sería propio de un discípulo recién convertido, quizás, ver esos resbalones, pero no de un predicador. No de un predicador. Quizás de vez en cuando algo le pase, pero se arrepiente y sigue adelante y no se puede ver mucho tiempo. Pero sí, cuando hay control, cuando hay dominio, otra característica, el ministro que todo lo hace. Él llega y no deja que nadie se levante, no porque el pretexto muchas veces es de que no están listos. Está bien, es correcto que hay gente que no esté lista, hay que capacitarla, pero llevas 5 años y no hay nadie listo, llevas 10 años y no hay nadie listo, no ha salido otro predicador de ahí, 10 años no sale otro predicador del Espíritu Santo ahí, con el Espíritu Santo no sale otro que toque. Entonces ellos quieren hacer todo. Alguien va a evangelizar y les dicen, no, pásamelo a mí porque tú les vas a dar una palabra de muerte. Mejor deja que yo les hable. Entonces vemos ahí síntomas de control que van fuera de lo que es andar en la verdad. Los síntomas se manifiestan en toda la conducta ajena a la de Cristo, ¿sí? Ajena a la de Cristo. Se supone que el predicador o el pastor, en este caso el apóstol, debe ser el más semejante a Cristo. Y si es más semejante a Cristo, no solamente va a ser el más santo, también va a ser el más paciente, también va a ser el más humilde, también va a ser el más sencillo, ¿sí o no? Porque Cristo es así debe de ser, tiene que esforzar en ser así, ¿sí? Ahora, y usualmente el ministro o el pastor no codicia el ministerio, no lo codicia como diciendo, yo quiero predicar, yo anhelo estar allí porque estén codiciando la posición. Sino en su corazón hay siempre un deseo de servir a Dios, que no lo saquen sus planes y Dios lo va utilizando como le place y lo pone donde lo quiere poner, pero no está en alerta defendiendo ahí. Un verdadero ministro, si lo echan de una iglesia, debería de amargarse, debería de aborrecer a los que le echaron, si debería estar siguiendo a Cristo, en la verdad de Cristo. ¿Qué quieren ustedes? No debería, porque él puede servir en cualquier lado. Sí, y además de eso, que tiene que amar. Si lo tienen por enemigo, tiene que amar a sus enemigos. Si lo tienen por enemigos. Y les perdonaría, como Cristo lo perdonaría, ¿no? Los perdonaría. Entonces, cuando vemos que alguien se va y amargado, ustedes están caídos, van a caer, y solo demuestra que no tiene no tiene conocimiento de Dios. Y falta de humildad. Falta de humildad. Todo lo que es característico de nuestro Señor Jesús, pues son síntomas de que se esté formando ahí un diótrefes, ¿sí? Y si hay un diótrefe, hermano, lo mejor es hacérselo ver o salirse, apartarse. Pues ya vieron a Juan, ¿no? Obviamente que nosotros no somos Juan. O sea, yo no podría llegar con un lugar a alguien y decirle, estás parloteando cosas del mal de los discípulos, ¿no? O estás parloteando. Lo más sencillo que se me ocurre, hermano, me estoy enterando que parloteas cosas de nosotros con palabras malignas, así como dice la Biblia, ¿no? Pero me es difícil imaginármelo así. Pero lo que sí hay que hacer, como es un alma, recordemos que es un alma, recordemos que la peor condición de este diótrefes
es que se quede en ese pensamiento de que todo está bien. Lo más bueno que le puede pasar a Diótrefes es lo que hizo Juan. Que vaya Juan, le diga, Juan, estás mal tu forma de proceder. Cristo no nos enseñó a amar los primeros lugares. Cristo nos enseñó a amar a los hermanos, los unos a los otros. Él dijo, mandamientos nuevos doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Los hermanos no te han hecho nada y ni siquiera los recibes, ni siquiera los que prediquen el evangelio, ni a mí me recibes. ¿Sí? Entonces, eso es lo mejor que le puede pasar a Diótrefes. ¿Por qué? Porque ya con esa reprensión, ese regaño, esa llamada de atención, pudiera ser que se le conceda arrepentimiento. Pudiera ser. Entonces, lo más fácil, obviamente lo más fácil pues es apartarse, es retirarse. Pero pues sabemos que también somos puestos por atalayas de nuestros hermanos. Y hacerlo con paciencia y con doctrina. También como dice la palabra de Dios, no teniendo a tu hermano como enemigo, ¿no? Sino amonéstale como hermano. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? Hasta por aquí. No sé si eso responde un poco a la pregunta, hermano. Sí, hermano. Muchas gracias. Gracias, Dios. Dice, otro de los grandes peligros dentro de la iglesia es cuando alguien o algunos se sienten dueños de la misma, empiezan a poner reglas fuera de las escrituras, lo que comentábamos, reprueba a quienes no piensen igual que ellos e inclusive puede expulsarlos de la iglesia. Eso debemos de evitarlo totalmente. ¿Cómo lo vemos? 1 Pedro capítulo 5 del 1 al 4. ¿Cómo se evita este peligro, el peligro de no enseñorearse? 1 Pedro capítulo 5 del 1 al 4. ¿Alguien que lo pueda leer? Sí, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Hasta qué? ¿Cuál era? Perdón. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias. ¿Cómo ven? Sí, está muy claro, ¿no? También esto nos podría ayudar a reconocer a los que se quieren sentir dueños de la iglesia. Vean cómo dice en el verso 1, dice, ruego a los ancianos. ¿Cómo dice el apóstol Pedro? Mando a los ancianos. No, ve las palabras de un apóstol de Jesucristo. No, es que yo soy la autoridad y a mí Dios me puso. No, el apóstol habla con ruegos. Hasta podemos ver a Pablo hablando, ruego a las hermanas que se pongan de acuerdo. Y Pedro, ruego a los ancianos. Bueno, te lo ruego. Es más, a veces me río un poquito porque a veces uno le pide a un hermano, una hermana, hermano, ¿pueden hacer esto? Sí, y no lo hacen, ¿no? Porque pasa, se olvida, X o Y, ¿no? Pero bueno, es diferente cuando dices, hermano, te ruego que no se te olvide, por favor. ¡Wow! Y eso ya se tenía así como que una mayor responsabilidad, ¿no? Porque pues le estás rogando que por favor haga lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Y qué dice aquí el apóstol, no? Ruego a los ancianos que están entre ustedes. Y los ancianos, ¿quiénes son? Los que gobiernan a la iglesia, ¿sí? Es el ancianato o el obispado. Yo anciano también con ellos. Fíjense cómo él es apóstol, pero dice, yo también soy anciano con ustedes, ¿sí? O sea, los ancianos podían ver a Pedro como uno de ellos. Y ciertamente le tenían estima y sabían que tenía autoridad. Es que tengo autoridad apostólica. O sea, no es tanto por el término, sino por la conducta cristiana, o sea, como de Cristo en su vida. ¿Sí? Ese le daba la autoridad de apóstol. Pero vean lo que dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. O sea, soy anciano como ustedes, pero esta parte era muy particular de ellos, de los apóstoles. Soy testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El ruego, ¿cuál es el ruego? Les ruego que apacienten la grey de Dios.
No dice, les ruego que controlen. No les dice, les ruego que se enseñoreen. No les dice, les ruego que maltraten. ¿Sí? ¿Qué dice? Apacienta. ¿Y qué es apacentar? ¿Qué es apacentar? Apacentar es guiar, apacentar es amar, apacentar es dirigir. Dirigir. Velar. Velar. Apacentar es cuidar. Proveer. Proveer el alimento. Llevarlos para que pasten. Apacentar es proveer. Si se dan cuenta, más que la figura de un dueño o la figura de un señor, de un patrón en la iglesia, Sí. el hermano pastor se comporta más como patrón que como hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque está mande y se enoja si no le obedecemos y anda diciendo, cuestionas mi autoridad. Cosas así por el estilo, ¿no? Es que yo siento que el hermano está bajo mi autoridad y debería estar mi autoridad. Ay, cuánto amor al poder, ¿no? Al sentirse autoridad de alguien. No, la figura que da es de protector, de cuidador, de siervo, de proveedor, como lo es nuestro Señor Jesús. Los ancianos, su deber era proteger, cuidar, alimentar, amar, servir. ¿A quiénes? A la grey, a las ovejas que están También entre ustedes. instruir, ¿verdad? Instruir, sí, porque Instruir, enseñar. alimentar viene siendo tener esa instrucción bíblica correcta. ¿Sí? Enseñar la palabra de Dios. Por ejemplo, los chivos pueden comer basura, ¿no? Pero un pastor no debe venir, hoy te voy a enseñar una nueva revelación que Dios me dio, ¿sí? Y empieza con sus payasadas, ¿no? O sea, el predicador, el pastor bíblico, no va a predicar, te voy a demostrar cómo es que funciona la autoridad pastoral, ¿no? Para reforzar su posición, o para lo que clásico que hace un predicador cuando expulsa gente, te voy a demostrar cómo son los hijos de Satanás, como aquellos que se fueron. O sea, todo para reforzar su posición impía. Pero no, un mero pastor cuando alimenta es porque va a ir con Dios primeramente, se va a cerrar en el secreto de Dios, a humillarse, a pedirle gracia y misericordia para que le muestre lo que tiene que estudiar, leer, que se alimente él primero y después transmita a la iglesia. Y la iglesia esté alimentada con pastos escogidos, con pastos frescos y tiernos, ¿sí? Por ejemplo, hay predicadores que toda su vida hablan de arrepentimiento, pecado. Y hermano, ¿cuándo nos vas a predicar algo distinto? Pues hasta que te arrepientas. Oye, y tienes en ese grupo 10 personas, 3 salvos y tienes 7 inconversos. Si tienes 3 salvos, jálatelos aparte y háblales de fe, de gracia, de conocimiento de Cristo, para que vayan creciendo. Pero no, hay quienes tienen solo un solo sermón. Tienen un solo sermón. En diferente forma, pero tienen un solo sermón. Que está entre vosotros, cuidando de ella. Y lo dice, que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo se cuida la iglesia? No por fuerza. Ah, caray. Diótrefes encaja aquí, entonces. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Aquí encaja Sí. Diótrefes. Sí. Ahí, ¿en qué forma encaja Diótrefes? En que la cuida a la fuerza, ¿no? Sí. Pero él no es un anciano como los que está exhortando Pedro a que no sea por la fuerza. No, Diótrefes usa la fuerza, ¿sí? Usa la presión, usa la hostigación, el miedo. ¿Cómo se cuidando de ella? No por fuerza, sino voluntariamente. Y también algunos se entiende de que cuando dicen no por fuerza, era de que pues, lo hago porque no hay nadie quien lo haga, ¿sí? Sino más bien es de corazón voluntario. No por ganancia, ni siquiera por el salario, ni por el pago, sino con ánimo pronto, ¿sí? Porque se puede haber pastores asalariados y su amor a las ovejas se limita al salario, o ni a eso. Y luego dice el 3, no como teniendo señorío. El pastorado es señorío de la iglesia. Cuando yo sea pastor, entonces tendré poder. El pastorado es símbolo de ser señor. Es lo contrario, debe de servir. Es lo contrario, es el ser el siervo de todos los demás. Es que yo solo predico, hermano. No.
Si puedes ser el chofer de tu hermano, voy a ser el chofer de mi hermano. Si puedo yo ser el que cuida a la puerta del hospital, a ver, espera cómo salga, voy a ser el que cuida ya la puerta del hospital. Si necesitas ayuda en tu casa, con un terrenito, levantar una congregación y hay que rellenar con piedras y tierra, también puedo estar allá. O sea, no se limita. ¿Por qué? Porque no está encasillado en una posición. Yo soy el que gobierna, el Señor, y los señores no hacen esto. No, al contrario. Son siervos de los demás. Señorío es que se siente amos. Dice la traducción del lenguaje actual: no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos, sino siendo ejemplos de la grey. Como las ovejas hacen lo que un pastor dice o hace. ¿Por qué? Porque es ejemplo. Porque es ejemplo. Ay, ¿por qué obedecen y a mí no me obedecen? Porque cuando es ejemplo es fácil hacer lo que se dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando es por imposición y por mano dura, pues qué difícil. Pobre congregación, pobre iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tiene que estar así. No, dice, el pastorado o el obispado no es sinónimo de señorío sobre lo que está en el vuestro. Verso 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, con P mayúscula. Pregunta, bien fácil: ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesús. El Señor Jesús, que es el pastor principal, es el pastor de los pastores. ¿Sí? ¿Cómo ven? Es el pastor de los pastores. ¿Quién es el mejor pastor de la iglesia? No, pues mi hermano que me bautizó. ¿Quién es el mejor pastor de la iglesia? ¿Cuál es el mejor pastor que tú has conocido? ¿Sabes cuál es el mejor pastor que yo he conocido? Jesús, el Señor Jesús. Es el mejor pastor. ¿Cuál es el mejor pastor que tú puedes tener? No hay ningún hombre sobre la tierra que pueda ser el mejor pastor que el Señor Jesús. Amén. ¿Sí? Aquí lo importante es algo que este texto nos puede servir. A veces la iglesia queda tan cautivada en las artimañas de un predicador o de un pastor fraudulento, que ya se queda ya dominada, ¿no? Ya está controlada mentalmente. Y dice, no, es que mi pastor dice, es que mi pastor dice. Pero la pregunta es, ¿y qué dice el pastor de los pastores? Porque tu pastor dirá una cosa, pero ¿qué dice el pastor de los pastores? Aquí no importa lo que diga el pastor X o Y. Aquí dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿sí? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, ¿qué dice? Esa corona incorruptible de gloria, ¿por qué se van a poner sobre sus cabezas a estos ancianos? ¿Por qué? ¿Cuál es el premio de recibir una corona del mismo príncipe de los pastores? Porque aprendiste a cuidar esas almas como yo lo haría, las amaste como yo las haría, las serviste como yo las haría, no las cuidaste no las cuidas por la fuerza, sino a voluntario, no te enseñoreaste de ellas, no lo hacías por salario, lo hacías porque las amabas, velabas por ellas, orabas por ellas, las visitabas, te cargabas tu corazón por ellas, así como yo lo hice, así lo hiciste. Toma tu corona. Aquí hay corona para Diótrefes. No. No hay corona para los Diótrefes. No hay corona para los Diótrefes. Está fuera de canal Diótrefes. Si alguno en el obispado, dice la palabra, buena obra desea, ¿no? Y empiezan los requisitos. Pero Dios quiera que obtengamos la corona, ¿no? Porque la corona no se obtiene porque, fui mano dura y me obedecían. ¿Por qué viene la corona? Porque aprendí a servir. No sentía dueño. Soy un siervo como tú. El dueño es Jesús, decía. Y por eso las almas son bendecidas. Porque de eso se trata, ¿no? Que las almas sean bendecidas de parte de Cristo. Y bueno, cuando hablamos de enseñorearse el rebaño, también hablamos de la centralización del poder. ¿Cómo es la centralización del poder? ¿Qué es el grave error de muchas iglesias?
que es la centralización del poder. Ojo, hago un paréntesis. Esto que tengo escrito, lo tengo escrito desde el 2019. ¿Sí? No lo acabo de escribir. Tengo hecho algunos comentarios que le tengo puesto añadidura y la fecha. Así que cualquier parecido con la realidad, pues todo lo de parte de Dios, no es coincidencia. Entonces, dice, la centralización del poder. Por eso es importante que las iglesias sigan el modelo bíblico, que se levanten hombres maduros y espirituales para que puedan servir a la iglesia y no solo en uno resida toda la autoridad. Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos capítulo 20, versículo 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quiénes llamó? A los ancianos de la iglesia. Ahora vamos a leer lo que es el versículo, a ver, estamos Hechos 17, pero del 25 al 32 ahora. ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? ¿Sí lo Hola, dije? hermano, disculpe. Sí. Hechos 20 del 25 al 32, perdón. Hechos 20 del 25 al 32. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 33 al 35. Okay. Te lo cedo, Walter. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué clase de pastor era Pablo? Un pastor que le gustaba recibir o que le gustaba dar. Era bien dichoso el que da. Entonces, como podemos ver en esta carta, en este capítulo, Pablo llama a los ancianos y los llama y les dice: ¿saben qué? Yo soy limpio, yo he enseñado todo con lágrimas todo el tiempo, velando por ustedes, y guárdense. ¿Por qué? Porque van a venir cosas malas, lobos rapaces, gente que no va a perdonar al rebaño, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice acá, versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? Porque iban a volver a ver a Pablo. La iglesia no son los de Mileto, ¿no? No lo iban a volver a ver. Se nos va el pastor, Pablo. ¿Y a quién puede encomendar, en este caso, en esa región, quién mejor que Pablo para cuidar de sus hermanos? Pero ya había llegado el momento de partir. Entonces, ¿a quién encomienda? ¿Con quién otro hombre encomienda a Pablo? No hay otro mejor que quién. Quien Dios mismo. Dios. Los encomienda. Pastor de los pastores. Así es.
¿quién mejor puede cuidar de la iglesia? Pues Dios. O sea, se va, Pablo, Dios, van a venir cosas malas, lobos rapaces. Hermanos, los dejo en las manos de Dios. Y no sobre esto, no solo esto, dice, y a la palabra de su gracia, como confirmando en dónde se debe centrar, lo que debe regir, guiar a esa iglesia de parte de Dios. ¿Sí? Ahí los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y esta palabra que viene de Dios tiene poder para sobreedificaros. O sea que aunque vengan lobos rapaces, aunque se levanten hombres perversos que quieran arrastrar a los discípulos, no van a poder, siempre y cuando estén en Dios y en la palabra de su gracia. Tiene poder para sobreedificarlos y dar la herencia con todos los santificados. ¿Cómo ven? Es importante notar que el Espíritu Santo, ¿sí? Allá en el versículo 28, por tanto mirad vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone a ese predicador en esa iglesia? ¿Quién pone a ese pastor en esa iglesia? Se puso solo. Lo pusieron por votación, porque a veces la iglesia comete el error de poner por votación a la gente. Y no debe ser así como sin la guianza del Espíritu. Tiene que ser de parte del mismo Espíritu, del Espíritu Santo. El Espíritu es el que pone a los obispos. Si el Espíritu se pone solo, o si el papá pastor heredó al hijo el pastorado, estamos mal. ¿Sí? A menos que el hijo camine en el Espíritu, ¿no? O sea, puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Sí? O sea, el dueño de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo. Bueno, que no solamente en uno reside el poder, como acabamos de darnos cuenta, habían ancianos. La autoridad puede tenerla un siervo al principio de una obra o de una misión. Repito, la autoridad la puede tener un siervo. Como el apóstol Pablo llegaba en un lugar, pues él tenía la autoridad y solamente en él residía, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando Pablo predicaba en un lugar? Él decía, yo sembré, ¿y qué más decía? Apolos regó. ¿Qué significa sembrar? Es para que germine una planta, que dé un fruto. Pero para que germine y dé un fruto, tiene que haber cuidados. Apolos riega. O sea, alguien que se encarga de discipular o de enseñar. El crecimiento lo da el Señor. Entonces, puede ser que al principio alguien tenga la autoridad de la congregación, uno solo. Pero con el paso del tiempo, cuando hayan gente convertida, pues los va a preparar y capacitar para que de ahí mismo se corrija lo deficiente que es instituir ancianos y diáconos. ¿Quién más va a dirigir los asuntos espirituales si es el único convertido? Pues solamente el que llega a predicar. ¿Sí? Pero es un deber formar siervos que se queden al servicio de la iglesia, como Pablo estaba dejando a esos ancianos. Y si el evangelista no puede hacer esta labor por falta de capacidad o de tiempo, debe dar lugar a otro que se encargue del crecimiento de los nuevos convertidos y así se levanten hombres maduros en la fe y ya junto con ellos tomarán las mejores decisiones para la iglesia. Para la iglesia. Debemos evitar que las almas pongan los ojos en los hombres y esforzarnos que siempre vean a Cristo y solo Él dirija a su iglesia por medio de los ancianos. ¿Quién puede leer Tito capítulo 1 versículo 5? Voy a repetir este párrafo. Debemos evitar que las almas pongan los ojos en los hombres y esforzarnos que siempre vean a Cristo y solo Él dirija a su iglesia. ¿Cómo los va a dirigir? Por medio de los ancianos. ¿Sí? No los ancianos son Cristo, sino que son siervos de Cristo. Tito 1.5, ¿quién lo puede leer? ¿Alguien más que busque 1 Corintios 3.6? La de Tito, ¿cuál dijo? Disculpe. 1.5. Que por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Muy bien. ¿Cuál era la labor de Tito? ¿Había ancianos en Creta? ¿Había ancianos en Creta o no había? No había ancianos en Creta.
pero No, para establecer ancianos en cada ciudad. así es. No había. Y dice ancianos en plural, en cada ciudad, que se hagan cargo de las congregaciones, congregaciones. Porque puede suceder que un ministro o un grupo de ancianos sea a cargo de 2, 3 congregaciones, dependiendo. Entonces, pero tiene que ser mínimo 2, porque habla en plural, ancianos, en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ¿quién puede leer ahorita 1 Corintios 3:6? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Muy bien. Es la labor de continuo, ¿verdad? Uno evangelista, otro discipula, y el cuerpo va creciendo de parte de Dios. ¿Quién puede leer ahí mismo en el 3, pero el 21 al 23? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Muy bien. ¿Cómo ven esta? Sí, ¿cómo ven? ¿Cómo ven esta parte de la escritura? Entonces, ¿por qué hay tantos hermanos? ¿Por qué hay otros pastores? ¿Por qué debería yo quizás cómo los pastores con ese texto se pueden sentir dueños de la iglesia? ¿Cómo está todo esto? Nos damos cuenta que no. Dice ya, así que ninguno se gloríe en los hombres en el 21, porque todo es vuestro. Es que mi pastor, es que yo soy dueño de esta iglesia. Nadie se debe gloriar en qué, en los hombres. Y dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Dice, todo es vuestro, todo es vuestro. ¿Cuál es el error que estaba cometiendo Corinto? Es que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. No, entiendan, todo lo utilizó Dios para edificar a la iglesia. En este caso, Diótrefes está encerradito en su iglesia, amenazando a todos, prohibiendo que le hablen. Si alguien le dice lo contrario, lo expulsaba. ¿Qué querría Dios si llegara Juan a la congregación donde estaba Diótrefes? Porque todo es para la iglesia. Todo es para la iglesia. O sea, todos los ministros que puedan ver allá andando, predicando y de alguna manera bendigan mi vida. Y quizás nunca me conozca el hermano que yo escuché sus predicaciones, me bendijo, me disipulé por medio de sus enseñanzas, porque yo me disipulé con un predicador que ni me conoce, porque había necesidad de discipulado. Aunque él no lo sepa, pero él cumplió una función. ¿Cuál fue una función? Que él es parte de toda la disposición de Dios de bendecir a su cuerpo, donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Dios quiere bendecir a su iglesia. Sea Apolo, sea Pablo, sea Cefas. Él quiere bendecir. Obviamente que el que se haga de una congregación y se aparte, se pierde de esta bendición y arrastra a otros a perder del trato del Espíritu y quedarán rezagados en una isla de un dominio carnal de un ministro. A fin de cuentas, todo es para ustedes y ustedes son de Pablo, dice ya. Ustedes son de Cefas, ustedes son de Apolos. No, ustedes repiten lo mismo que ya repetimos 1000 veces. Ustedes son de Cristo. Ustedes son de Cristo. ¿Sí? Terminamos con esto. Líderes que buscan la centralización del poder. O sea, toda la autoridad la tengo yo. ¿Sí? ¿Sí? La centralización del poder. La perpetua autoridad. Yo soy autoridad siempre. Y lo consiguen no dejando que nadie crezca, opacando a otras personas. Ven que se levanta uno, lo mandan lejos, por ahí, ¿no? Lo mandan de misionero, ¿no? Para que no lo amenace. Si alguno empieza a crecer, lo ve como una amenaza y empieza a desacreditarlo delante de los demás. ¿Para qué? Para retirarlo. Solamente demuestra que no ha entendido ni el llamado ni el cristianismo. Y eso genera muchos problemas dentro de la iglesia. Tenemos que desecharlo. ¿Cómo lo desechamos? Entendiendo que el dueño de la iglesia es Jesús. Entendiendo de que no hay poder carnal gobernando la iglesia, y menos si se trata de uno solo. Si uno de ustedes se levanta de parte de Dios y predica el evangelio, y hay un levantamiento del espíritu, de la obra, su siguiente misión es: Dios, dame un corazón de
de ministro, de pastor, dame un corazón ahí, Dios, de servir. A mí en un tiempo me lo dijeron. Y aunque tú lo digas, si no nos cuidamos, lo podemos perder. Lo podemos perder. Aunque yo lo diga, si no me cuido, lo puedo perder. ¿Por qué? Porque esto es permanecer, todo, constantemente, permanecer. Dios levanta una obra, levanta para que otra obra. Una alma se convierte, en vez de inflarnos y decirnos, oh, es que soy la octava maravilla del mundo, soy el querubín de Dios especial, escogido. No, al contrario, humillarnos más y decir, Señor, somos siervos inútiles, tú lo haces todo, Dios, tú lo haces todo, porque Dios debe recibir la gloria que merece. Jesús debe recibir el honor que merece. La iglesia es tuya. Las alabanzas son tuyas. Tú eres el dueño, tú eres el Señor. Edifica a tu pueblo. El gozo del ministro debe ser que el pueblo ande en la verdad, que sea edificado, que esté prosperando en la fe, en la gracia. Y esto pues ya evita el peligro de estar luchando por el señorío de la iglesia. ¿Sí? Esto evita el peligro de estar luchando por el señorío de la iglesia. ¿Alguna duda hasta por aquí? ¿Pregunta o comentario? Hacemos una oración mejor y cortamos la grabación, ¿les parece? Está bien. Muy bien. Está bien, hermano. Vamos a orar. Padre bendito eterno, gracias porque nos ayudas a estudiar tu palabra, Señor. Guíanos, enséñanos, instrúyenos. Ayúdanos, cuídanos, Padre, de nuestro propio corazón. Que sea tu espíritu que guíe las intenciones, por qué hablamos tu palabra, por qué compartimos, por qué hablamos con los hermanos. Tú conoces, son malas o son buenas, son limpias o sucias. Ayúdanos a no tener un corazón sucio con malas intenciones. Ayúdanos a amar a los hermanos, a servir a los hermanos, Dios. Ayúdanos a clamar los unos por los otros, Dios. A no buscar partidismo, a no buscar prestigio, a no luchar por ministerios, no sentirnos dueños de ninguna célula, sentirnos dueños de ningún grupo de hermanos, de ninguna iglesia, Dios. Tú eres el dueño de todo, Señor. Y de veras, Señor Jesús, glorifícate tú con tu pueblo. Que tu pueblo se edifique, que prospere, que avance. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tener un corazón como el tuyo. Gracias por tu palabra, gracias por todo. Gracias por cada uno de los presentes, en nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Muy bien. Amén. Amén.